Buenas tardes, compañero, licenciado. A nosotros nos corresponde exponer sobre el tema de los lípidos y membranas biológicas. El grupo está integrado por Kaylin Cristel Archaga, Mario Roberto Mármol, su servidora Delma Tatiana Oyuela y Claralí Martínez López. Continuando con la explicación del tema de los lípidos y membranas biológicas, entre los lípidos de membrana, los que más resaltan son los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol, que pues solo se encuentra en células eucariontes animales. Si pueden observar en la imagen, tenemos lo que es esta estructura amarilla que representa el colesterol y esta representa lo que son los fosfolípidos. Y es que las membranas biológicas están formadas fundamentalmente por una doble capa denominada capa lipídica. Bien, en sí, ¿qué son los lípidos? Bueno, los lípidos son un grupo heterogéneo de biomoléculas y que más que todo se definen como aquellas sustancias de las cuales los seres vivos se disuelven en solventes apolares como el éter, el cloroformo y la acetona, y que pues una característica es que no lo hacen de manera perceptible en el agua. También los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por cloro, hidrógeno y oxígeno, pudiendo contener además de ello nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son un grupo muy heterogéneo de moléculas, aunque tienen en común las siguientes propiedades, que son insolubles en agua, pero no solubles en disolventes orgánicos, es decir, que no son polares, como se mencionaba anteriormente, como en el éter, el cloroformo, el benceno, la acetona. Y pues también otra característica es que son un poco densos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las funciones de los lípidos. Bien, los lípidos llevan a cabo múltiples funciones y también son muy variadas. Algunas de ellas son que presentan diversas clases de moléculas lipídicas, que son componentes estructurales importantes de las membranas celulares. Las grasas y los aceites son almacenes de energía eficientes en los lípidos. Otras clases de moléculas lipídicas son utilizadas como señales químicas, vitaminas o pigmentos. Algunas de las moléculas lipídicas que se encuentran en las cubiertas externas de varios organismos tienen funciones protectoras o impermeables. Otra función o característica importante de los lípidos es que las membranas son mucho más que unas paredes pasivas, puesto que contienen unas puertas muy selectivas que facilitan el paso de determinadas sustancias en determinadas direcciones, al tiempo que impiden por completo el paso de otras. Y esta propiedad de permeabilidad selectiva de la membrana permite que las distintas partes de la célula realicen sus operaciones específicas. Bien, ahora hablaremos sobre la estructura molecular y el comportamiento de los lípidos. A diferencia de las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos, los lípidos no son polímeros, sino que son moléculas bastante pequeñas que presentan una fuerte tendencia a asociarse mediante fuerzas no covalentes. Las moléculas lipídicas en un medio acuoso tienden a agruparse formando una asociación no covalente por dos razones fundamentales. Al igual que los grupos apolares de las proteínas se asocian mediante un efecto hidrófobo que estimula la entropía. Las colas apolares de los lípidos también lo hacen. Bien, en esta estructura general de los lípidos, si observan aquí en la imagen, esta se caracteriza por el tipo de estructura que se indica en la imagen. Bien, en donde podemos observar una cabeza hidrófila polar
conectada a una cola hidrocarbonatada hidrófoba apolar. Bien, cuando hablamos de hidrófilo significa que esta tiene tendencia para asociarse con el agua. En cambio, cuando hablamos de hidrófoba, sabemos que esta lo que hace es que repele al agua. Las moléculas lipídicas en un medio acuoso tienden a agruparse formando una asociación no covalente por dos razones fundamentales, como lo mencionaba. Ya que estas moléculas lipídicas son anfipáticas y tienden a formar monocapas superficiales, bicapas, micelas o vesículas cuando entran en contacto con el agua. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los lípidos. Bien, si podemos observar en este mapa conceptual, los lípidos se pueden clasificar en dos, en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se conocen así a los lípidos semejantes a las ceras y a las grasas que pueden hidrolizarse, pues tienen enlaces de éster. Los ejemplos de ellos son los ácidos grasos y sus derivados, los lípidos neutros, eucosenoides, lípidos anfipáticos. Dentro de los lípidos neutros tenemos lo que son los acilglicéridos y las ceras. En los eucosenoides podemos encontrar los que son las prostaglandinas, y en los lípidos anfipáticos encontramos lo que son los glicerolípidos y los enfingolípidos, que más adelante estaremos hablando sobre alguno de ellos. Cuando hablamos de lípido insaponificable, nos referimos a aquellos lípidos que, como dice la palabra, no saponificables, y que esto se refiere más a que no pueden hidrolizarse al no presentar enlaces éster. Y dentro de ellos tenemos los que son los terpenos y los esteroides, que también vamos a hablar un poco de ellos. Continuando, vamos a hablar sobre las clases de lípidos. Y es que los lípidos pueden subdividirse de las siguientes maneras. Tenemos los ácidos grasos, que estos son los lípidos más sencillos, son los ácidos grasos, que son también componentes de muchos lípidos más complejos. Su estructura básica ilustra el modelo general de lípido que se ha descrito antes, en donde tenemos, si podemos observar la imagen, un grupo carboxilato hidrofilo unido a un extremo de una cadena hidrocarbonatada, que a menudo es muy larga. Estos ácidos grasos, un ejemplo de este ácido es el ácido esteárico, que tiene una amplia distribución en los organismos. Y es que este ácido es un ejemplo de ácido graso saturado, en el que todos los carbonos de la cola están saturados con átomos de hidrógenos. Muchos de los ácidos grasos importantes que existen en la naturaleza están insaturados, es decir, que contienen uno o más de dobles enlaces. En la mayor parte de los ácidos grasos insaturados presentes en la naturaleza, la orientación de los dos dobles enlaces es cis en vez de trans, y esta orientación tiene una importancia sobre la estructura molecular, puesto que cada doble enlace cis introduce una flexión en la cadena hidrocarbonatada. Más adelante le estaremos hablando sobre el enlace cis y trans que presentan los ácidos grasos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las propiedades de los ácidos grasos. Bien, los ácidos grasos, la mayor parte de ellos que están presentes en la naturaleza, tienen
un par de átomos de carbono, aunque las cadenas hidrocarbonatadas son lineales. En la mayor parte de los ácidos grasos, algunos, más que todo que se encuentran fundamentalmente en las bacterias, contienen ramificaciones o incluso estructuras cíclicas. Otra propiedad de ellos es que los ácidos grasos son ácidos débiles, con valores de un pKa que son en promedio de alrededor de 4.5. Si pueden observar en la imagen, en esta reacción en donde se presenta el pKa de este ácido graso, nos dice que la carga del grupo carboxilo hace que éste sea extremadamente hidrófilo, lo que quiere decir que tiene cierta afinidad por el agua, mientras que las colas hidrocarbonatadas largas son muy hidrófobas, lo que hace es que repelen al agua. Y como consecuencia de ello, los ácidos grasos se comportan como sustancias anfipáticas características cuando intentamos disolverlos en agua. Es por ello que tienden a formar monocapas en la separación aire-agua, con los grupos carboxilos hidrófilos sumergidos en el agua y las colas hidrocarbonatadas que quedan fuera del agua. Bien, otra característica es que si se agitan los ácidos grasos con agua, formarán micelas, en las que las colas hidrocarbonatadas se agrupan juntas dentro de la estructura y las cabezas de carboxilato están en contacto con el agua circundante. Esto quiere decir que si los ácidos grasos se mezclan con agua y una sustancia oleosa o grasienta, por dar un ejemplo sería un hidrocarburo, las micelas se formarán sobre las gotitas de aceite. Este comportamiento es un ejemplo en las bases de las acciones que tienen los jabones y los detergentes sintéticos. Otra propiedad de los ácidos grasos es que las cadenas de los ácidos grasos que solo contienen enlaces sencillos carbono-carbono se denominan saturadas, mientras que las moléculas que contienen uno o varios enlaces se denominan insaturadas. Si pueden observar en estas imágenes que representan los modelos espaciales y conformacionales, que en la primera imagen, en la A, podemos observar una representación de un ácido graso saturado, que este es un ejemplo de un ácido esteárico. Y en la B tenemos la representación de un ácido graso insaturado, que es un ejemplo de un ácido graso conocido como ácido linolénico, en donde en el ácido esteárico, en la imagen A, podemos observar que las esferas verdes representan los átomos de carbono, las esferas blancas representan los átomos de hidrógeno y las esferas rojas representan los átomos de oxígeno. Al igual con la siguiente imagen, el inciso B, que representa el ácido linoleico. Entonces, el ácido esteárico es un ácido saturado porque podemos ver que la cadena tiene enlaces sencillos carbono-carbono. En cambio, en la imagen B, el ácido linolénico, es insaturado porque tiene más de dobles enlaces en su cadena. Continuando con otra característica, es que dado que los dobles enlaces son estructuras rígidas, las moléculas que los contienen pueden presentarse en dos formas isoméricas, que es conocida como cis y trans. Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos cis y trans? Y es que en los isómeros cis, los grupos semejantes, como pueden observar en la imagen A, los grupos semejantes o idénticos se encuentran en el mismo lado de un doble enlace. Y en la imagen tenemos una representación cis en donde los grupos semejantes están representados, se encuentran en el mismo lado de un doble enlace. Pero en la imagen B podemos ver que estos grupos se sitúan en los lados opuestos de un doble enlace, lo que me está indicando que esta imagen del inciso B
me dice que es un isómero trans porque están situados en lados opuestos de un doble enlace. Continuando con otra propiedad del ácido graso es que la presencia, otro dato importante es que en la mayoría de los ácidos grasos naturales los dobles enlaces se encuentran en configuración cis. Otra propiedad es la presencia de un doble enlace cis produce una torsión inflexible en una cadena de ácido graso. Y es que debido a esta característica estructural, los ácidos grasos insaturados no se colocan tan juntos como los ácidos grasos saturados. Se requiere menos energía para romper las fuerzas intermoleculares entre los ácidos grasos. Por lo tanto, esto indica que estos poseen menores puntos de fusión y a temperatura ambiente tienden a ser líquidos. Los ácidos grasos con un doble enlace se denominan moléculas monoinsaturadas. Cuando hay dos o más dobles enlaces en los ácidos grasos, en general separados por un grupo metileno, estos se denominan poliinsaturados. Por lo que el ácido graso un ejemplo de un ácido graso monoinsaturado es el ácido oleico, y el ácido linoleico es un ejemplo de un ácido graso poliinsaturado, el cual se encuentra entre los ácidos grasos más abundantes de los seres vivos. Podemos observar en la imagen que en donde tenemos un ejemplo del ácido oleico, que tiene una forma isomérica cis, porque tiene una forma isomérica cis en donde podemos ver un doble enlace, lo que me está indicando que este es un ácido graso monoinsaturado y es conocido como el ácido oleico. En la siguiente imagen podemos ver lo que es un ácido graso poliinsaturado, el cual tenemos como ejemplo al ácido linoleico. Continuando, los ácidos grasos poseen numerosas propiedades químicas importantes, y es que las reacciones que experimentan son típicas de ácidos carboxílicos de cadena corta. Un ejemplo es que los ácidos grasos reaccionan con los alcoholes para formar ésteres, y podemos ver en la siguiente reacción, la cual nos está indicando que esta es una reacción reversible, es decir, en condiciones adecuadas un éster de ácido graso puede reaccionar con el agua para originar un ácido graso y un alcohol. Los ácidos grasos insaturados con dobles enlaces pueden experimentar reacciones de hidrogenación para formar ácidos grasos saturados. Otra propiedad importante de los ácidos grasos es su punto de fusión, y es que esta se refiere a la cantidad de energía necesaria para romper los enlaces entre las moléculas. El punto de fusión de los ácidos grasos insaturados es menor que el de los saturados, y este asciende cuando aumenta el número de carbonos que posee la molécula. Por lo que podemos decir, como se ha descrito, que los ácidos grasos insaturados son susceptibles al ataque oxidativo. Determinados ácidos grasos están unidos de manera covalente a una gran variedad de proteínas eucariotas. Estas proteínas se denominan proteínas aciladas. Los grupos ácidos grasos denominados grupos acilos facilitan de forma clara las interacciones entre las proteínas de las membranas y sus entornos hidrófobos.